vivimos tiempos de enfermedad y muerte. Hay gente que está muriendo, mi cuñada está entubada. Entonces no es chiste. Advertimos angustia, temor e incertidumbre. Y de no revelar la verdad sobre lo ocurrido. Al mismo tiempo existe. Mas Dios, por sobre toda obscuridad y temor, hoy nos permite recibir vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual. Del 11 al 25 de abril a las 7 de la noche, hora central. Disfruta desde casa la transmisión en nuestro canal de YouTube de los mensajes inspiradores presentados por 14 pastores que llevarán esperanza a la familia. Vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual. Una transmisión del Ministerio Hispano de la Conferencia de Minnesota. Otra vez, mis queridos hermanos, qué felices estamos de tenerlos siempre con nosotros por este medio. No hay duda de que Dios está trabajando de una manera maravillosa en las redes sociales para compartir y alabar el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar con las campañas Vislumbres de Esperanza, que llegue a cada uno de ustedes a sus corazones, que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Así de que Dios les bendiga y muy bienvenidos a nuestra campaña. Ahora vamos a cantar el canto tema para la honra y gloria de nuestro Dios. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Hermanos, buenas noches. Nos alegra que nos estén sintonizando en esta noche de nuestra campaña Vislumbres de Esperanza. Vamos a comenzar en esta noche y quiero invitarles para que brevemente hagamos una corta oración. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a saber para qué nos tienes aquí en esta tierra. Que descubramos a través del estudio de tu palabra el propósito por el cual estamos aquí. Bendice la iglesia, bendice los amigos que están sintonizando el día de hoy. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.
El rey estaba muy molesto. Ya había pasado varios meses, no se había podido capturar a este súbdito rebelde. Ahora se mandaba un edicto real por toda la nación. Se le buscaba vivo o muerto. Era importante acabar con este criminal, este traidor. Había codiciado la corona real. No merecía perdón ni cárcel. Estaba decretada su muerte, costara lo que costara. Todas las historias tienen más de una versión. Esta era la versión del rey Saúl, pero no era la misma versión de aquel hombre que huía por su vida. David había sido ungido por el profeta Samuel. Desde joven, él había sido ungido como el próximo rey de Israel. Sin embargo, el rey Saúl no estaba dispuesto a entregar esa corona a alguien que no perteneciera a su familia. El primer texto que vamos a leer en esta noche se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. En este capítulo se narra una cantidad inmensa de soldados que estaban ahí. No sabían qué hacer exactamente. Estaban desparramados por todo el territorio de Israel. Pero estos soldados que pertenecían al ejército del rey Saúl habían visto algo interesante y ahora se estaban uniendo a David, el próximo rey de la nación. En este siguiente versículo, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice la palabra de Dios que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos hijos de Isaacar eran parte de estos soldados que se estaban uniendo a ese grande ejército que se unía a este aparentemente sublemador. Era David, el próximo rey de Israel, y los soldados lo sabían. La Biblia dice que estos soldados, hijos de Isaacar, entendían los tiempos en que estaban viviendo. Y no solamente entendían los tiempos, sino que sabían lo que debían hacer. Estos soldados, estos hijos de Isaacar, tenían sabiduría, tenían discernimiento gracias al Espíritu de Dios, y también tenían valor para actuar. Entendían los tiempos, sabían lo que debían hacer. Se estaban uniendo a ese grande ejército que era el ejército ahora de David. Ya no eran parte del ejército de Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué estaban haciendo eso? Porque entendían los tiempos y sabían lo que debían hacer. Hoy, abril del 2020, estamos viviendo en una alerta nacional. El presidente de los Estados Unidos ha declarado al país en estado de emergencia. ¿Qué está sucediendo? Quizás ustedes viendo desde casa, voluntariamente en cuarentena, para no contagiarse de este virus, el COVID-19, una pandemia mundial. En toda la tierra se siente el temor, la alarma de este virus, que no hace acepción de personas. Puede ser rico o puede ser pobre. Puede ser un presidente o puede ser un trabajador de una fábrica. No importa quién seas, el virus puede atacar. Y esta primera potencia mundial, los Estados Unidos, batalla para luchar contra este virus mortal. ¿Qué significa esta pandemia? ¿En dónde estamos viviendo? ¿Qué va a suceder? Muchos han declarado esta pandemia como una señal de que estamos viviendo en los últimos días.
¿Es cierto eso? ¿Qué podemos decir? ¿Podrá este virus COVID-19 en realidad ser un tiempo en el que estamos? ¿Puede ser una señal de los tiempos, de que estamos viviendo en el tiempo del fin? Busquemos en las Sagradas Escrituras las respuestas a nuestras preguntas y descubramos el mensaje que Dios tiene para nosotros. En el capítulo 21 del libro de Lucas se registró una historia cuando Jesús caminaba con sus discípulos. Cuando estaban saliendo de la ciudad de Jerusalén, miraron ese templo enorme, un templo que se había edificado con grandes piedras, materiales costosos, piedras preciosas, una arquitectura muy avanzada para su tiempo. Esa arquitectura la miraron los discípulos y, asombrados por esa arquitectura, le dijeron lo maravilloso que era el templo a su maestro Jesús. Pero Jesús les dijo: miren lo que está ahí, pero no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Todo esto va a ser polvo. Ante esa historia, ante esa declaración de Jesús, los discípulos se alarmaron. Esta noticia no era una noticia normal. Vemos lo que dice en Lucas capítulo 21, versículos 7 y 9. Dice ahí: y le preguntaron diciendo los discípulos a Jesús: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Esas eran las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, siguió diciendo en los siguientes 2 versículos: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Quiero enfatizar estos versículos. Hemos visto guerras por todas partes. Hemos visto terremotos en muchos lugares. No solamente terremotos en la tierra, sino en el mar, y muchas muertes. Hemos experimentado hambres y actualmente millones de personas están experimentando hambres en otras partes del mundo. Pero pestilencias, ¿qué quiere decir la palabra pestilencias? Una pestilencia es una enfermedad que se propaga rápido, que es difícil de controlar y que deja muertos en un corto periodo de tiempo. No cabe duda, estoy describiendo al COVID-19. Es una pestilencia. Hoy en día las llamamos pandemias. Es una señal sin lugar a duda de que estamos viviendo en los últimos días. Pero realmente, ¿qué significa el hecho de que estamos viviendo los últimos días? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Leamos el siguiente texto que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces, de diversas maneras, a nuestros antepasados por medio de los profetas. Dios habló antes a su pueblo y Dios lo hizo por medio de los profetas. Pero el versículo termina diciendo: y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. En este texto Pablo nos enseña que Dios habló a las generaciones antiguas por medio de los profetas. Sin embargo, a las nuevas generaciones, Dios les habla a través de su Hijo.
Desde que Jesús vino a esta tierra, estamos viviendo en los últimos días. Esas son las nuevas generaciones. Desde que Jesús desde que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, el mundo ha experimentado muchas señales de que estamos viviendo en los últimos días. Las señales se han intensificado cada vez más. Solamente en los últimos 100 años, esta tierra ha sido testiga de calamidades enormes. La peste bubónica, dejando más de 12 millones de muertos. Guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, sin contar cuántas otras más guerras entre países. Terremotos incontables y pestilencias, incluida el COVID-19. ¿Cómo entender estas señales? ¿Qué hacer? ¿Y cómo vivir en donde quiera que yo me encuentre, donde quiera que yo viva? ¿Qué voy a hacer? Tú y yo somos libres de tomar la actitud que nosotros querramos tomar. Hay quienes creen que aunque Dios hizo este mundo, se olvidó completamente de él y no se ocupa en lo absoluto de este mundo ya. Y de esa manera no se preocupan para nada, ni del presente ni del futuro. Hay, por el contrario, otros que viendo las noticias, escuchando las alarmas, se dejan llevar por el pánico, se llenan sus vidas de ansiedad y de temor y comienzan a sufrir en el interior y comienzan a hacer sufrir a las personas que están a su alrededor. Muchas veces eso los lleva a vivir vidas inestables, con mucho temor, viendo para todas partes, pues creen que el peligro tan grande puede llegar a sus vidas y a sus hogares, a sus familias en cualquier momento. Por otro lado, también existen aquellos líderes cristianos y religiosos que, usando las sagradas escrituras, usando los escritos de los profetas, llegan a hacer su propia interpretación y a veces llegan a estar cerca inclusive de poner una fecha específica para los acontecimientos de los últimos días, de las señales del fin y del regreso de Jesús. Pero Jesús mismo, hablando con sus discípulos, les dio varias enseñanzas. Y estas enseñanzas me gustaría compartirlas con ustedes en esta noche. En Mateo 24:30, Jesús les dijo a sus discípulos: pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla hasta el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. No iba a ser un evento pequeño, iba a ser un evento de mayores escalas. En Mateo 24:30, Jesús sigue narrando y dice: y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Así, de esta manera, Jesús les estaba enseñando a sus discípulos de qué manera Él iba a regresar. No iba a ser un evento allá escondido, iba a ser un evento completamente abierto. Jesús mismo en ese capítulo siguió enseñando a sus discípulos, y hoy Jesús nos enseña para que nosotros sepamos del tiempo en que vivimos, de las señales de los últimos días, del fin del mundo y de su pronto regreso. Mateo 24, 32 y 33 dice: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Hermanos, ¿qué actitud debemos de tener en este momento
en esta vida que estamos viviendo, Jesús nos sigue enseñando. Jesús les enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros que somos sus discípulos en el año 2020. En Mateo 24, 36 y 37 dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Hermanos, solamente Dios el Padre tiene el momento indicado en que Jesús va a regresar a esta tierra. El siguiente versículo dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. ¿Y cómo fue en los días de Noé? La gente estaba muy ocupada, la gente estaba en sus cosas, la gente estaba en sus negocios, la gente estaba yendo a los bares, a los cinemas, a los eventos de deporte. De repente vino el diluvio y a todos se los llevó. Así va a ser la venida de Jesús. Por eso usted me va a preguntar: y pastor, entonces, ¿cómo debo de vivir? ¿Qué debo estar haciendo hoy en el 2020? ¿Cómo enfrentar la situación que vivimos? ¿Cómo entender las señales de los tiempos? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, nos dejó muchas enseñanzas a través de parábolas. En una parábola mencionó que si el dueño de la casa supiera cuándo el ladrón vendría, entonces el dueño de la casa estaría listo para no dejar que el ladrón entre a robar su casa. ¿Cómo debes tú? ¿Cómo debo yo esperar la segunda venida de Jesús? ¿Cómo debo de interpretar estos tiempos en que estamos viviendo? ¿Qué debo hacer? Para esto me gustaría contarles una historia de dos discípulos de Jesús. Ellos habían caminado con su maestro por 3 años y medio. Habían comido con él, habían corrido con él, habían escuchado sus enseñanzas, se habían sentado a sus pies, habían subido la montaña, habían caminado largos caminos polvorientos, habían compartido la vida 3 años y medio. Pero Jesús, después de los 3 años y medio, una noche se sentó con ellos para decirles que Él iba a partir. Los discípulos al principio no lo entendieron. ¿Cómo que te vas a ir? Nosotros también queremos ir contigo. A donde quiera que tú vayas, nosotros vamos. Lo habían seguido por diferentes partes, habían caminado con Él, habían hecho una amistad muy cercana. Los discípulos eran realmente amigos de Cristo. Sin embargo, el momento llegó. Hace una semana atrás, el mundo cristiano celebró la pasión de Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Eso los discípulos lo vivieron en carne propia. Vieron a ese Jesús colgado en la cruz. Vieron a ese Jesús siendo sepultado en la tumba. Pero también vieron a ese Jesús, lo miraron resucitar, lo miraron resucitado, comieron con Él. Pero ese amigo de 3 años y medio dijo que iba a tener que partir. Dijo que se iría, pero les dio una promesa.
Esa promesa a veces la hemos conocido y se encuentra en la palabra de Dios. Jesús, sentado con sus discípulos, les dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa fue la promesa que estaba en la mente y en el corazón de los discípulos. Llegó el momento en que lo miraron partir. Una nube lo arrebató de en medio de ellos y lo vieron ascender al cielo. Les dolió muchísimo. Sufrieron esa partida de su maestro, esa partida de su amigo Jesucristo, esa partida del Salvador del mundo. ¿Cómo les dolió? Sin embargo, la promesa de que regresaría estaba latente en su mente y en su corazón. Ahora les tocaba a ellos, a esos discípulos, les tocaba esperar. ¿Y cómo esperarían el regreso de su maestro? ¿Cómo lo harían? ¿Qué harían? Eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres y mujeres como tú y yo, pero que tenían en su corazón la promesa que Jesucristo les había hecho: voy a regresar. ¿Cómo debemos esperar la venida de Jesús hoy en día? Estamos viviendo tiempos como nunca antes. Nunca en mi vida me había tocado vivir lo que estamos viviendo hoy en día. Predicando en iglesias vacías, pero sabemos que hay personas ahí en sus casas escuchando la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos que para muchos son tiempos de temor, de ansiedad, pero para otros levantamos la cabeza porque sabemos que nuestra redención está cerca. Los discípulos, ¿cómo estaban? ¿Cómo esperarían el regreso de su maestro? Vamos a leer una pequeña historia de Pedro y de Juan. Uno era de los más grandes. Pedro ya había sido casado, tenía familia. Juan, uno de los más pequeños, posiblemente un muchacho de 15, 16 o 17 años. Pero ahí estaban. Y la Biblia nos enseña una historia. La Biblia nos dice una historia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Hermanos, Pedro y Juan, amigos, Pedro y Juan habían ido al templo y habían hecho una sanidad de un cojo que durante más de 40 años nunca había podido caminar. Ese día sanaron a ese cojo. Ese día Pedro y Juan predicaron que en Jesús hay esperanza aún después de la muerte. Predicaron que en Jesús podemos tener la seguridad de la resurrección y de la vida eterna. Pero eso los metió en problemas.
Lo que leímos en el versículo dice que los sacerdotes vinieron, hicieron problemas. La historia dice que los mandaron callar. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos salieron de ese lugar diciendo: seremos obedientes a Dios antes que a los hombres. No les importó que aquellos líderes les estaban pidiendo que tenían que callarse, que no hablaran más en el nombre de Jesús. Ellos, a eso no les importaba. Ellos sabían en quién habían creído, y ahora lo que ellos hacían era tratar de que más personas pudieran también conocer a través de ellos a ese Jesucristo. Ese día dice que se aumentaron los creyentes, fueron más de 5,000. Y noten lo que dice la Biblia, porque cuando ellos salieron de ese lugar, fueron con los hermanos. Dice Hechos capítulo 4 versículos 29 y 30. Dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Hermanos, Juan y Pedro, junto con los demás discípulos, estaban orando y pidiendo a Dios valor para predicar su palabra. Parece que estos discípulos estaban siendo movidos por el Espíritu Santo. Al igual que los hijos de Isaacar, conocían los tiempos en que estaban viviendo y tenían valor para enfrentar la situación. Tenían valor para saber qué hacer en estos momentos. El siguiente versículo dice, Hechos 4:31, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Parece que hay algo en común entre estos discípulos de Jesús, Pedro y Juan, y los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar entendían los tiempos, sabían lo que debían hacer. Se unieron al ejército de David y muy pronto David fue coronado el rey de Israel. Pedro y Juan también sabían y entendían los tiempos en que estaban viviendo. Y Pedro y Juan sabían lo que debían hacer. No porque lo hacían ellos, sino porque estaban llenos del Espíritu Santo. Tenemos que vivir, hermanos, entendiendo los tiempos en que estamos viviendo. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en lo que debemos hacer, en cómo debemos de vivir. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Los discípulos de Cristo la tenían y nos la comparten. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Jesucristo es el único nombre bajo el cielo en que podemos tener la salvación. El capítulo de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, un don es un regalo. La gracia que tenemos, la gracia que nos permite tener la salvación, es un regalo de Dios. Tenemos que simplemente recibir un regalo. ¿Qué se hace con un regalo? Se recibe, se atesora. Esa es la salvación. El Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Quizás ha estado trabajando por un tiempo, porque Él quiere que tú tengas la seguridad en medio del desastre. Él quiere que tú tengas paz en medio de la tormenta. Que no importa si viene una crisis en tu hogar, un matrimonio despedazado, los hijos que quizás están entregándose en el mundo, inmiscuyéndose en las drogas. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Millones están yendo a aplicar al desempleo. Hoy en día la gente no está segura cómo va a vivir el siguiente mes, si va a tener suficiente para comer. Pero los hijos de Dios no tenemos que vivir así. Tenemos que tener la seguridad y la plena confianza de que nosotros estamos en las manos de ese Dios maravilloso que vela y cuida por nosotros. Esa es la manera como tenemos que vivir. Tenemos que tener la seguridad de esa salvación. Dios quiere que tú y yo podamos entender los tiempos en que estamos viviendo. Podamos ser como aquellos soldados que entendían el tiempo en que vivían. Aquellos soldados sabían lo que debían hacer. Los hijos de Isaacar estaban siendo movidos por el Espíritu Santo. Tenían sabiduría, tenían discernimiento y también tenían valor para actuar. ¿Esperamos a Jesús? Sí. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Sí. No necesitamos ser alarmistas. No necesitamos obligar a otros a que tengan que hacer las mismas cosas que yo estoy haciendo. Pero sí puedo invitarlos. Puedo invitarlos principalmente, primordialmente. Puedo invitarlos a que vengan a Jesús, a que reciban de Jesús ese regalo de salvación y de vida eterna. Porque eso es lo que nos da la seguridad. Eso es lo que nos da la certeza de que estamos preparados para recibir al Señor cuando sea que Él vaya a regresar. Jesucristo les dijo a sus discípulos: tenéis que estar preparados todo el tiempo. ¿Estás tú preparado? ¿Cómo puedo hacerlo? Quizás me preguntes tú. Entrégate a Jesús. Es el primer paso para estar preparado para su segundo regreso, para los eventos de los últimos días y del fin del mundo. Entrégate a Jesús. Recibe ese regalo de la salvación. Tú no tienes que hacer nada. La salvación, no hay nada que tú puedas hacer para tener méritos para recibir la salvación. La salvación se hizo posible cuando Jesús fue crucificado en esa cruz. La salvación se hizo posible y la esperanza de la vida eterna se hizo posible cuando Jesús venció al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús no está en una tumba. Jesús ha resucitado y Jesús vive en las mansiones celestiales, pero fue a preparar un lugar para ti y para mí. ¿Cuándo va a regresar? No sabemos. Como ladrón en la noche,
vendrá cuando menos lo esperes. Pero si Él va a venir cuando menos lo esperes, por eso hay que estar preparados todos los días, cada día. La salvación es un regalo que tú recibes hoy. Yo ayer recibí la salvación, y con la salvación que recibí como regalo tengo la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo. Hoy la tengo que volver a recibir. Nuevamente tengo que recibir esa salvación hoy. Mañana otra vez vuelvo a abrir mis brazos y recibo la salvación en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos esa salvación. Cuando tú recibes ese regalo que Dios te da, tú estás listo para recibir la vida eterna. Estás listo para enfrentar el futuro con certeza. Estás listo para que cuando Jesús regrese, o cuando tú y yo posiblemente lleguemos a morir, lo siguiente que veamos sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en gloria, en majestad. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será mi venida, dijo Jesús. Tenemos que estar esperando con esa certeza, con esa seguridad. Dejemos que el Espíritu nos guíe. Oremos como los discípulos. Oremos por discernimiento. Oremos por sabiduría. Oremos para que el Espíritu Santo nos mueva a la acción. Que tengamos el valor de actuar. Que tengamos el valor de predicarle a otros acerca de este maravilloso evangelio, que solamente tenemos el perdón, la gracia, la vida eterna como un regalo de Dios. Dejemos que eso sea nuestra guía. Los hombres nos podemos equivocar, inclusive los pastores podemos llegar a cometer errores. Pero si tú te aferras a la palabra de Dios, te aferras y oras para que el Espíritu Santo guíe tu vida, si tú estás cada día yendo a la cruz de Cristo y recibiendo el regalo de la salvación, ten la seguridad, mi amigo que me escuchas, mi hermano, donde quiera que estés viviendo, no importa las circunstancias que estés, tú vas a estar preparado cada día para encontrarte con Jesús cuando Él regrese. Es cierto, viene como ladrón, no sabemos cuándo, pero podemos estar listos cada día. El soldado había pasado meses en una guerra, pero después de que había terminado la guerra, se anunció que el enemigo se había derrotado. La guerra había llegado a su fin. Ahora, este soldado, un piloto, estaba listo para regresar a casa. En su casa lo esperaba su esposa y sus pequeños niños. Sí, ahí estaban. Sin embargo, él estaba en otro país, lejos, donde se había llevado a cabo la guerra. Tomaron varias semanas hasta que lograron por fin dar el anuncio de que todos los soldados podían regresar a casa. Esas semanas fueron semanas de ansiedad en la casa. La esposa y los niños
con ansiedad estaban esperando el regreso de ese padre, de ese esposo. Pero mientras estaban esperando el regreso, esos niños sabían que esos niños sabían que su padre le gustaba bromear. Le gustaba a su padre hacerle sorpresas a sus niños. Esos niños, sabiendo que su padre le gustaba hacer sorpresas, se dijeron entre ellos: no vamos a dejar que nuestro padre nos sorprenda. Cada día se preparaban porque pensaban que ese día su padre regresaría. Todos los días estuvieron esperando, viendo para afuera por la ventana, teniendo la seguridad de que su padre vendría en cualquier momento. Y efectivamente, pasaron varias semanas, largos días de espera, pero cuando el padre trató de hacer una sorpresa, no la pudo hacer, porque cuando el padre trató de entrar por la puerta de atrás de su casa tratando de sorprender a sus hijos, cuando abrió la puerta, sus hijos estaban ahí, lo abrazaron junto con la esposa. Ese padre no pudo sorprender a sus hijos porque sus hijos lo estaban esperando cada día fielmente hasta el día en que el padre regresó. Tú y yo también podemos ser esos pequeños. Podemos estar esperando cada día. Podemos dejar que el Espíritu nos guíe cada día. Podemos tener el valor de llevar este evangelio, de predicar estas buenas nuevas a otras personas que todavía no lo conocen. Y a lo mejor tú, que nos estás viendo en esta noche por esta transmisión, no te has decidido a entregar completamente tu vida a Jesús. No estás seguro de creer en ese Jesús que prometió que va a regresar. Pero Dios está obrando en tu corazón en esta noche. Él te está diciendo: yo soy real. Soy un Dios y soy un padre que ama a sus hijos. Y yo te voy a invitar en esta noche para que tú, ahí donde estás, tomes la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Esta noche vamos a escuchar un canto. Después de este canto yo voy a regresar para completar esa invitación. Pero ahí donde estás, deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Toma la decisión de decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Acepto el regalo de tu salvación. Acepto que Jesús va a venir pronto y quiero estar listo. Quiero estar listo hoy, quiero estar listo mañana. Yo regreso para que juntos podamos tomar esa decisión y podamos también terminar nuestra reunión con una oración. Soñado por un mundo lleno de amor y paz, que las guerras ya no existan y que la maldad se extinga, reine la felicidad, que ya no haya pestilencias, ni hambre, ni fronteras que separen a la humanidad, disfrutando cada día, agradeciendo de rodillas a Jesús su gran verdad. Yo firmemente confieso, mi fe puesta en Él está. Su santa palabra me muestra que pronto regresará. Es cierto que a veces
tropiezo y siento no puedo más, pero Él con su amor me levanta y me anima a continuar. Jesús pronto volverá, de los cielos bajará, toda rodilla se inclinará en alabanza. Todo ojo le verá y gozoso yo he de estar, pues moraré con Él por la eternidad. Muchos piensan que estoy loco, que eso es un mundo ficticio que jamás sucederá, que tapo el sol con un dedo, que en el mundo hay tristeza y que eso nunca cambiará. Mientras tanto yo confío plenamente en su promesa que Él muy pronto volverá. Nada puede doblegarme ni tampoco obligarme a dejar de creer en su verdad. Esa es la voz de un mundo que no le conoce a Él. No quiere creer la promesa que Cristo vendrá otra vez, que Él traerá hasta nosotros la nueva Jerusalén, aquella ciudad santa y pura donde con Él moraré. Jesús pronto volverá, de los cielos bajará, toda rodilla se inclinará en alabanza. Todo ojo le verá y gozoso yo he de estar, pues moraré con Él por la eternidad. Jesús pronto volverá, de los cielos bajará, toda rodilla se inclinará en alabanza. Todo ojo le verá y gozoso yo he de estar, pues moraré con Él por la eternidad. Moraré por la eternidad. Moraré con Él por la eternidad. Gracias. Gracias a Dios por Jesucristo. En Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en que podemos tener salvación. Este canto que escuchamos nos ayuda a entender ese amor tan grande. Y tú en esta noche, ¿cómo vas a vivir tu vida? Este COVID-19 nos está dando solamente una llamada de atención. Te invito para que tomes esa decisión. Quizás ya la tomaste, pero si todavía estás en el valle de la decisión, entrega tu vida por completo a Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él prometió que va a regresar, porque Él tiene un lugar donde Él está, pero Él quiere que tú y yo también estemos con Él allá. ¿Cuándo va a regresar? Ni siquiera los ángeles del cielo saben. Pero si tú y yo estamos listos hoy y mañana y el día después de mañana, vamos a estar listos para recibirlo. Vamos a heredar la vida eterna y pasaremos la eternidad con Cristo Jesús.
Gracias a Dios por esa decisión. Yo sé que tú estás tomando decisiones. Dios bendiga tu decisión. Gracias, gracias porque Dios está haciendo milagros en esta noche. Y quizás tú todavía estás debatiendo: ¿entrego o no? ¿Le doy mi vida a Dios o no? Pero es que, pastor, usted no sabe las cosas que yo he vivido. Usted no sabe los pecados que yo he hecho. Quizás no lo sé, es cierto. Pero yo sé los pecados que yo he hecho. Yo sé los pecados que yo he cometido. Y los pecados que yo he cometido merecen la condenación y la muerte. Pero Jesús vino, murió en la cruz, derramó su sangre para que tus pecados sean perdonados. En Jesús tú eres una nueva criatura. En Jesús tú tienes salvación y vida eterna. Entrégale hoy tu corazón a Jesús. No lo dejes para mañana. Quizás mañana será demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Amén por esa decisión. Dios te bendiga donde quiera que estés, donde quiera que me estés mirando. Yo sé que estamos en esta campaña, vislumbres de esperanza. Hay esperanza para el abatido. Hay esperanza para el que está sufriendo. Hay esperanza para el pecador. Yo soy un pecador. Hay esperanza para mí. Para ti también hay esperanza. Si tú le has entregado tu corazón a Dios, si tú has dicho: Señor, si no sabes qué hacer, solamente repite conmigo: Señor, reconozco que soy un pecador, pero me arrepiento. Agarro el camino que tú me estás mostrando. Te recibo hoy en mi vida como mi Salvador personal. Gracias por el regalo de la salvación y de la vida eterna. Si tú has dicho esa oración conmigo, ten la seguridad de que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gracias a Dios por esa decisión. Que Dios bendiga esa decisión que tú has hecho. Y voy a tener una oración por todas esas personas que han tomado decisiones en esta noche. Pero también voy a tomar un tiempo para orar por cada uno que está mirando, cada persona que ha sintonizado esta transmisión. No importa en qué momento la estés mirando. Si tú la estás mirando en este momento, Dios te ha traído, Dios te ha movido. Ahí donde estás, Dios quiere que tú también seas como los hijos de Isaacar, como los discípulos de Jesús. Que puedas tener sabiduría, que puedas tener discernimiento gracias al Espíritu Santo, y que tengas valor para actuar en este momento. Que recibas la salvación del regalo que Cristo nos da. Seamos valientes para pregonar este mensaje de salvación al mundo que perece. Sabemos lo que tenemos que hacer. Oremos. Gracias te damos, nuestro Dios. Gracias porque solamente en ti tenemos la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Gracias porque es un regalo. No tenemos que hacer nada, simplemente recibirlo. Señor, te pido una bendición especial para cada persona que esta noche ha tomado una decisión de entregar su vida por completo a Jesús. Quizás es la primera vez que escucha un mensaje. No importa. Si tú has tomado esa decisión, si tú quieres que Jesucristo sea tu Salvador personal, yo te bendigo en el nombre de Cristo. Te bendigo y te guardo. Y Señor,
bendice a esa persona de una forma especial. Bendice su familia, bendice su hogar, bendice su entrada y su salida, bendice su trabajo, bendice cualquier situación por la que esté pasando. Ayúdale a entender siempre que tú lo tienes en tu mano y que nunca va a caer de ahí. Mientras él siga teniendo esa fe y aceptando ese regalo, él va a tener la seguridad del perdón y de la salvación en Cristo. Y a los hermanos que nos han sintonizado, pero que quieren hacer también, dejarse llevar y mover por el Espíritu Santo, a vivir vidas consagradas, a vivir vidas con valor para predicar este evangelio a aquellos que todavía no te conocen. Bendíceles ahí en sus hogares, y que el hecho de estar en casa no sea un impedimento para poder tener valor de predicar tu palabra. Que podamos abrir tu palabra con cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Úsanos, Señor, con tu poder, y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.